Los temas en tendencia. Que son virales en las redes sociales. En Al Día. Presentado por el Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú. Hola mi gente hermosa, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al único podcast en vivo de la televisión. Besitos para ustedes, no estoy sola, me acompaña mi estimado Roger Villegas. Buenas tardes, Roger, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti, Atenas. Buenas tardes para toda Venezuela quien sintoniza a esta hora el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Hoy, bueno, un lunes bien movido, un lunes bien informativo a raíz también de lo que ha sucedido durante las últimas horas de este viernes, también bastante noticioso porque, bueno, como ustedes saben, en el mes de marzo, más de 250 venezolanos fueron secuestrados, deportados, lo llaman Estados Unidos, hacia El Salvador, sin pruebas, sin juicio, sin un trato, obviamente, apegado a la normativa, al derecho internacional, también con el tema de los derechos humanos. Ha sido una violación flagrante quienes fueron destinados estos venezolanos hacia el SECOT, una cárcel de máxima seguridad. Y lo hemos visto, ha estado a la luz pública cómo este gobierno de El Salvador, siguiendo los órdenes del gobierno de los Estados Unidos, ha violado una y otra vez el derecho internacional, violación flagrante de los derechos humanos, y obviamente gracias a los esfuerzos del gobierno nacional se logró el retorno de estos venezolanos y también de 7 niños quienes están también secuestrados en Estados Unidos. Entonces se ha venido haciendo bastante esfuerzo en este caso por el gobierno nacional, por el retorno de estos venezolanos, que además se haga bajo la normativa internacional, y es lo que se quiere, ¿no? Como se ha dicho ya en varios momentos, unir a la familia venezolana. Mientras ellos están separando a los venezolanos de sus familiares, nosotros estamos con ese reencuentro de la familia. Debemos, por supuesto, exaltar y celebrar otra victoria bolivariana al retornar a estos niños que pudieron celebrar entonces este Día del Niño ocurrido este pasado domingo, donde, bueno, por supuesto, todos estos hechos han sido una locura, catalogados incluso como crimen de lesa humanidad, porque imagínate, torturas, sin juicio, acusados sin ningún trasfondo. De verdad que una victoria más para el gobierno bolivariano, y nosotros felices de tener a todos estos venezolanos y niños en casa. Así es, bajo el pretexto de una presunta organización criminal extinta ya, como es el Tren de Aragua, ellos han querido de esta forma manipular, ¿no?, a la opinión pública, también incluso de una u otra forma con el tema hasta de la xenofobia manifestada hasta por el tema de los tatuajes. Algo absolutamente. Que si tienes absurdo, tatuajes, absurdo. Entonces vienes y ya perteneces a esta organización. Veíamos ahí durante estos meses muchos de estos familiares, ¿no?, también participando en estas manifestaciones, mostrando cada una de las habilidades, destrezas que tenían estos jóvenes, algunos deportistas, algunos hasta músicos, cantantes, en fin, diversas. Eso hay que destacarlo, Roger, la familia, los amigos, toda la movilización que se hizo a nivel nacional fue increíble, que por supuesto logró este hecho maravilloso que hoy podemos ver tangible acá en nuestro país. Así es, y bueno, ya las autoridades ya se han pronunciado. Más reciente, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, también decía más temprano que se van a hacer las investigaciones correspondientes. Manifestaba algunas de las lesiones psicológicas, físicas que han tenido lamentablemente estas personas que han estado recluidos de manera ilegal en estos centros de detención, que además no han cometido ningún delito en este territorio. Eso también vale destacarlo. ¿Cómo es que El Salvador tenía estos venezolanos allí retenidos sin haber cometido ningún delito en este territorio, ¿no? Entonces, y es que, Roger, migrar no es delito. Así es, pero violar derechos humanos, sí. Absolutamente. Y ese es el capítulo de nuestro podcast del día de hoy. Su comentario, su opinión puede hacerlo de inmediato al día.tv8, Roger Villegas TV, y soy Ale León Piso. Son nuestros puntos de contacto. Allí puede comunicarse con nosotros y manifestar su opinión acerca de este tema. Bueno, tenemos invitados de lujo el día de hoy. De lujo, absolutamente. Vamos a presentarlos, ¿te parece? Claro que sí. Adelante. Migrar no es un delito. Violar derechos humanos sí, es el nombre de nuestro capítulo del día de hoy. De inmediato presentamos a nuestros invitados, ya lo veían en pantalla.
Tenemos a José Briceño, historiador, ya nos ha acompañado en otras versiones de Al Día. Bienvenido. Gracias. Señor José, bienvenido. También contamos con el inspector general del Colegio de Policías de Venezuela, Carlos Enrique Castillo. Bienvenido. Muchas gracias. Saludos cordiales a Venezolana de Televisión y gracias por permitirme hacer llegar mi voz al pueblo de Venezuela. Bienvenidos ambos. Así es, bueno, hemos traído dos perfiles para ampliar un poco, ¿no?, sobre esta temática tan interesante, además tan sensible, ¿no? Porque hablamos de migrantes, pero cada uno de estos venezolanos es una historia, es una familia. Claro. Veíamos ahí también a Maykelis Espinosa, una de las la primera niña que se logró rescatar mediante la diplomacia bolivariana de paz, cómo se reencontró con su padre, casualmente lo decía Atenas también, un gesto humano del presidente Nicolás Maduro cuando encontró esa familia, se reencontró nuevamente, uno se llena de muchas emociones encontradas. Emotividad. Y es muy hermoso. Pero quisiéramos también ese recuento histórico, ¿no? Casualmente, ¿cómo ha sido ese tema de la migración? ¿Cómo ha trabajado o cómo se ha dado ese valor la migración venezolana desde tiempos históricos, ¿no? Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Sí, es evidente de que hay que señalar, hacer un referente con los elementos históricos. Hay una data histórica desde 1648 donde surgen los tratados para el respeto de del Estado-Nación, de los Estados soberanos. Ahí se desarrolló un conflicto de guerra de 30 años en el surgimiento de un conflicto religioso, no solamente religioso, sino también militar. Después, posteriormente, de allí se da un inicio en Europa del respeto a los estados soberanos. En cuanto usted hacía mención de este flagrante delito internacional, del derecho internacional público, que se suscriben los tratados internacionales, el 20 de junio de 1820, el padre Bolívar suscribe un tratado, el primer tratado que se da aquí en nuestro suelo patrio, del derecho internacional humanitario, para así ya darle proyección a la actividad en cuanto a los derechos constituidos. Los Estados Unidos de Norteamérica, en su política exterior, una política de injerencismo, de tutelaje, de intromisión en los asuntos internos de las naciones, no respeta ni va a respetar los estados soberanos. Yo aplaudo la gestión de nuestro líder de la Revolución Bolivariana, el presidente Nicolás Maduro, nuestra Cancillería, nuestra vicepresidenta Daisy, que han hecho unos esfuerzos junto al pueblo, unos esfuerzos de lucha popular. Ante esa flagrante, allí está evidenciado un campo de concentración. Pero también hay que señalar a nuestra teleaudiencia a nivel nacional que ahí se está desarrollando la guerra proxy war, una guerra que se utiliza a un tercer estado para convalidar lo que usted mencionaba, es cierto. No hay el debido proceso, esto está implícito en el derecho internacional, el respeto a la dignidad, el respeto a la justicia social. Entonces ellos han quebrado y van a seguir con sus pretensiones, generando la guerra multifactorial, la guerra cognitiva, la guerra de esa coerción que quieren aplicarle a Venezuela. Bueno, hemos salido airosos de una de las tantas batallas. Eso lo decía Bolívar en ese augusto congreso de Angostura. He aquí los códigos a revisar y no es de Washington. Nosotros debemos seguir con nuestros códigos y estamos en un papel preponderante histórico en la construcción, en las transformaciones de las 7 transformaciones profundas para potenciar, como en previas conversaciones yo tenía con el comisario, para nosotros blindar de una vez por todas nuestra defensa de la integralidad territorial. Hablando de historia, yo acá escuchándolo, indiscutiblemente lo conversábamos, Roger, compañeros, el tema migratorio, vamos a caer en las comparaciones, lo conversábamos que es un poco odioso, pero hay que hacerlo. ¿Cómo fue el recibimiento anteriormente cuando recibimos a población europea, por así decirlo, acá en nuestro país? Claro. Bueno, el hecho de migrantes que se produjo desde Europa pone de manifiesto
que está implícito en nuestra Constitución, un mundo multipolar, multicéntrico, multiétnico, pluricultural. Es la construcción de lo que decía el Padre Libertador. Debemos reinsistir el equilibrio del universo. Ahora, aquí también nos acompaña el inspector general del Colegio de Policía de Venezuela, quien también es abogado, y es importante destacarlo porque precisamente, ¿no?, estos acuerdos que ya mencionaba acá el historiador han sido violentados, ¿no?, de cierta forma, de manera flagrante y comunicacionalmente por este Estado, ¿no?, que lidera Nayib Bukele allá en El Salvador. Quisiera su apreciación en este sentido, la violación flagrante también de los derechos humanos, en todo este contexto, ya lo decía también el fiscal general de la República, parte de las lesiones que tienen estos compañeros connacionales que fueron víctimas, ¿no?, de toda esta situación irregular. Sí. Bueno, buenas tardes. Gracias a Venezolana de Televisión por haberme permitido llegar acá a este programa, ¿no? Un programa que lo pone todo el mundo y todo el mundo lo ve. Bueno. Hasta por fuera me están llamando, me dicen, mira, vamos a verte. Excelente, qué bueno. Bueno, mira, valga la promoción vamos ahí. a hablar de dos etapas. Vamos a hablar de la etapa de qué utilizó el gobierno de Donald Trump, yo le tengo su sobrenombre, pero no lo voy a decir, de Donald Trump para implementar ese mecanismo, ¿ok?, de deportación masiva forzada, ¿no? Ellos utilizaron una ley que se llama Ley de Enemigos Extranjeros. Esta ley fue constituida en el año 1798 conjuntamente con otras leyes y otros organismos y otras herramientas de carácter jurídico en atención al conflicto, una disputa que había en esa época con el gobierno de Francia, ¿ok?, con Francia. Pero ¿qué pasa? Esa ley le da facultades al presidente de la República de los Estados Unidos a realizar deportaciones en tiempos de guerra, oído el tambor, en tiempos de guerra, en incursiones forzadas y en condiciones de carácter conflictiva, ¿ok? Nosotros tenemos que estar claros de que Venezuela es un país soberano, ¿cómo no? Pero estemos claros, ¿está declarada la guerra de manera formal de Estados Unidos a Venezuela? No, no está declarada de forma. Yo le estoy declarando la guerra a Venezuela de forma formal, no. ¿Qué es lo que tenemos en Venezuela? El gobierno norteamericano sacó su gente de la embajada. Venezuela tuvo que haber tomado una decisión. ¿Para qué? Para que saliera esa gente a través de una serie de situaciones de carácter que todos sabemos lo que estaba sucediendo. Y adicional a eso, ha habido retiro de las relaciones diplomáticas con el gobierno norteamericano. Eso no significa que estemos en guerra. Aquellos han hecho y nosotros los venezolanos hemos soportado. Sí, es cierto, pero no estamos en guerra. En consecuencia, la ley como tal no funciona. ¿Me entiende? Esa ley no le da facultades a ellos y pasa a ser lo que usted está diciendo, los delitos de lesa humanidad. Ahora, ¿cómo contemplamos? ¿Dónde aparece esto de los delitos de lesa humanidad? ¿Por qué se dice que son delitos de lesa humanidad? Se dice delito de lesa humanidad porque existe un tratado especial, ¿verdad?, que es el Convenio de Roma, el Estatuto de Roma, que es la herramienta jurídica que utiliza la Corte Penal Internacional para ejecutar las investigaciones y las sanciones a los países y a las personas que cometen este tipo de delitos. Y ahí claramente sale estipulado cuáles son los delitos de lesa humanidad. Y entre ellos aparece la desaparición forzosa, ¿verdad?, y las deportaciones forzadas. Y es lo que están haciendo, lo que hizo el gobierno de Donald Trump con relación a los niños y a los 150 muchachos que traían. Exacto. Ahora, esto de que no ha sido declarada la guerra de manera frontal. No está declarada. En el 2015, cuando se hace este decreto del Barack Obama que declara a Venezuela una amenaza inusual extraordinaria, ¿no sirve como un instrumento para ellos justificar? No. Una cosa es que ellos como gobierno pretendan hacer entender al mundo de que nosotros somos terroristas, cuestión que es lo contrario. Igual que con la justificación del Tren de Aragua, ¿no? Exacto. El Tren de Aragua no fue más que una forma de satanizar a todos los venezolanos. Estemos claros en eso. El Tren de Aragua ahorita somos todos los venezolanos. Cada padre, cada madre, cada hijo ahorita es el Tren de Aragua.
lamentablemente. ¿Por qué? Porque como ellos son la superpolicía internacional y tienen derecho de violar los derechos humanos de todas las personas y violar las instituciones a nivel internacional, entonces nosotros todos los venezolanos somos miembros del Tren de Aragua. Además, ¿en qué se basan? ¿Bajo qué fundamentos pueden O sea, acusar a usted esas es miembro del personas? Tren de Aragua, usted es miembro del Tren de Aragua, ustedes todos, señores, somos miembros del Tren de Aragua. Todos, bueno, vamos a sentirnos orgullosos de ser miembros del Tren de Aragua. ¿Por qué? Porque somos venezolanos, no somos terroristas. Somos gente de trabajo, somos gente de a pie. Vivimos en los barrios tranquilamente, no nos metemos con nadie. Simplemente queremos echar para adelante, como dicen los criollos. ¿Me entiendes? ¿Quería hacer un aporte, profesor? Sí, la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, si la revisamos en la 5ª enmienda y la 14ª, establece claramente la justicia social, ¿no? Ahí rompe con lo del Estado-Nación. Crear, lo que manifestaba el compañero, la ruptura, una ruptura, quebrar y señalar ante el mundo también como Venezuela, como Estado forajido. De hecho, a nuestras autoridades, a nuestro vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el cual yo soy también militante, Diosdado Cabello, bueno, cargan una tendencia en las redes, en ese grupo del narcotráfico de los soles. Es utilizar todos los mecanismos de coerción para quebrar el Estado-Nación. Bueno, resulta, nosotros tenemos unos códigos de lectura, una guía histórica para defendernos, y nosotros debemos estar alerta 24/7 de los estratagemas de guerra, porque sí lo utiliza el Departamento de Estado norteamericano, el Comando Sur, hacia Venezuela. Y como ellos tienen sus tanques pensantes, nosotros estamos en la plena construcción de educación robinsoniana para educar a nuestro pueblo. Mira, no, son importantísimos estos aportes y hemos querido quizás hacer este recuento, ¿no? A medida de llegar al punto en el que nos encontramos en este momento, que es el retorno de estos venezolanos. Pero es importante puntualizar todo esto de la ley en contra del extranjero y todo esto incluso histórico desde Bolívar, cómo ha sido la concepción que ha tenido Venezuela en cuanto al trato de los migrantes, porque es nuestra voluntad de ser libres, soberanos, pero también condescendientes con quienes visitan nuestra tierra, y que de esa misma forma debe hacerse afuera, ¿no? Y no como se está haciendo en este momento, que es criminalizar solamente por tener la nacionalidad o por un tatuaje X o Y, y hablamos del caso de los venezolanos, pero porque es lo que nos atañe, pero vemos esto en contra de los mexicanos, en contra de los colombianos, cualquier latino, incluso de otras nacionalidades. Ha puesto incluso en tela de juicio en los mismos Estados Unidos. Le han cuestionado al presidente Donald Trump por qué no deporta, por ejemplo, a su esposa, que también es de otra nacionalidad. Ha salido Sí. a luz eso. Fíjense usted una cosa importante que, ojo, en este momento es mi opinión, ¿ok? O sea, lo que piensa el comisario general Carlos Castillo. El presidente Donald Trump no está haciendo una gestión para, como ellos dicen, tratar de ir a recuperar su país. No, ellos lo que están haciendo es buscar un mecanismo para enriquecerse más ellos y su equipo de trabajo. Y usted me preguntará, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con esto que estamos hablando de las deportaciones? Tiene demasiado que ver, demasiado que ver. Les voy a explicar algo que es lo que yo vengo observando. Inicialmente hablamos, vamos a poner el ejemplo, Estados Unidos, no vamos a decir Estados Unidos, porque el pueblo de Estados Unidos. Gobierno. El gobierno. Una cosa es el gobierno y otra cosa es el pueblo de Estados Unidos. ¿Okay? Ajá. El gobierno de Estados Unidos quiere ahorita convertirse en una cosa nostra, ¿no? Yo soy Al Capone, págame lo mío, tienes que pagarme, ¿no? Y le dice a México, fíjense esto, les voy a aumentar 25% de los aranceles, ¿verdad? Para que ustedes puedan trabajar y tener relaciones con nosotros. Todo el mundo dice, bueno, pero ¿cómo es esto? Resulta que si usted se pone a analizar, Estados Unidos está, la frontera con Estados Unidos, lo que es la parte de Texas, la parte de Carolina, Colorado, ¿verdad? Son estados que su fuerza, su fortaleza es la ganadería. Esa es la fortaleza de esos estados. Y territorios que eran mexicanos, que ellos se fueron apropiando bajo el concepto del monroísmo. Usted está claro. Ahora, pero fíjese usted, ¿cuál es la experiencia de Donald Trump como tal? Él es empresario de ¿qué? Bienes raíces. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo aumento esos aranceles, ¿verdad? Si yo aumento esos aranceles, ¿qué va a hacer el ganadero? El dueño de los ranchos.
Coño, si el ganado que está allí se alimenta, ¿de qué se alimenta? Claro. De los enseres que tiene México. ¿Me está entendiendo lo que pasa? Entonces yo tengo que comprar esos aranceles y ¿a cómo voy a vender la carne? Tengo que sacar entonces a quién, a los que me están trabajando. ¿Y quiénes son? Migrantes. ¿Y cómo queda el fondo allí? El rancho vacío. Tengo que salir de eso. ¿Qué tengo que hacer? Rematarlo. ¿Qué pasa después? Llega el poderoso y te lo compra a precio de gallina flaca. Así está pasando con los migrantes. El tema de los migrantes no es más que una campaña para enriquecer a estas personas. Esa es la realidad. ¿Por qué es esa realidad? Porque si usted saca la cuenta en todos esos estados que estoy nombrando también, es donde está la gran masa, sin meter Florida, ¿verdad? Sin meter Chicago, ¿verdad? Donde hay aquella cantidad enorme de migrantes. Porque no vamos a hablar solamente de los venezolanos, vamos a hablar de lo que usted está diciendo. Haití, México, ¿verdad? Se encuentran allí. Ahora usted hágase la pregunta, hágase la respuesta usted mismo. El 80% de esos migrantes, ¿en qué condiciones viven? Alquilados. Viven alquilados. Entonces, si yo procedo a sacar esos migrantes, ¿qué va a suceder? Los propietarios de esas casas se quedan sin alquiler. ¿Y qué sucede con esa casa? Pierden valor. ¿Y qué hace el poderoso? Yo voy a comprar eso y lo compro como lo dije ahorita. Interesante, comisario. Podemos seguir desarrollando esta idea más adelante. Es momento de hacer una pausa, Roger. Así es, y quisiera también su apreciación, ¿no? Porque esto de una u otra forma también le ha pasado su factura a Donald Trump, porque bastantes han sido las manifestaciones e incluso las controversias que se han generado en algunos estados en cuanto a la legislación norteamericana, lo que usted decía. Entonces, ha puesto ahí en controversia el propio Estados Unidos, ¿no? Que podría haberse afectado quizás hasta verse en un conflicto interno. Sí, señor. En ese territorio. Ya venimos con mucho más al día. Su comentario, su opinión puede hacerlo al día.tv8, Roger Villegas TV y soy Ale León Piso. Pero es momento de publicidad con nuestros amigos del Banco de Venezuela. Y les cuento rápidamente. Cumplir años es fácil. Cumplirle a millones de venezolanos, eso sí es un logro. Gracias por acompañarnos durante estos 16 años impulsando el país con trabajo, emprendimiento y visión de futuro. Porque en el Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú. Estamos de vuelta, amigos. Bueno, un tema interesantísimo. Migrar no es delito. Violar los derechos humanos, por supuesto que sí. Y en este contexto, comisario, me gustaría saber, ya tenemos a estas personas de vuelta, gloria a Dios, gracias al gobierno bolivariano. ¿Qué pasa con lo que comentaba mi compañero Roger, por ejemplo, estos daños psicológicos, todo lo que se ha vivido? Hay que hacer justicia. Un maltrato también. En primer lugar, debemos destacar y hacer reconocimiento a toda la población venezolana de que se violó el artículo 7 del Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma es la legislación por la cual se guía y se orienta y es la herramienta jurídica que utiliza la Corte Penal Internacional. Eso es importante que la gente, todo venezolano sepa eso. Hay una violación flagrante ante estas personas, ante los niños que los tenían en Texas allá metidos en un hueco ahí, durmiendo en el piso. Vi el video está en las redes, no es algo montado por el gobierno venezolano, fue sacado por ellos mismos allá. Separarlos de sus padres, Separados de sus padres, no tenían dónde tener sus servicios públicos, se tenían que orinar, hacían pipí en el piso. Los padres no tenían respuesta al paradero de sus hijos. No tenían respuesta. Pero más allá de eso es ese sentimiento de esos padres y las consecuencias que eso trae, por cuanto eso trae consecuencias negativas a esos niños, el aspecto psicológico, ¿verdad? Que de ahora en adelante tienen que pasar esos niños lo que viene a futuro. ¿Qué vamos a tener con esos niños? Tenemos que estar pendientes de esos niños, porque esos niños han sufrido algo que fue llevado a través de una falsa política, y la primera responsable de esta es la innombrable, que yo no la nombro, la innombrable, ¿ok? Porque pretender hacer entender de que todos esos niños y esas personas eran miembros del Tren de Aragua, hay que tener demasiados fundamentos para decirlo, y resulta que aquí no hay nada. Está sucediendo más o menos lo que sucedió en Irak. Usted, señor historiador, gran colega, que a mí me gusta hablar con los historiadores. ¿Qué pasó en Irak? Pues la operación fue una tormenta de desierto. No, Irak se suponía que tenía bombas de destrucción masiva, armas de destrucción masiva. Eso sucedió en Irak. Todavía están buscando las armas de destrucción masiva. Bueno, lo mismo está sucediendo aquí en Venezuela. Es crear un mecanismo de terror a la opinión internacional para decir que nosotros los venezolanos somos delincuentes, somos personas que no estamos afectos a la moral,
para poder decir, mira, son terroristas, como usted está diciendo, que los primeros, porque fue primera fase, ¿no? Y poder decir, mira, podemos invadirlo. Que no se atrevan porque estamos preparados, porque según por ahí dicen que no estamos preparados, sí estamos preparados para cualquier cuestión conflictiva. Pero lo más importante de lo que usted está diciendo es el tema de tratar de utilizar todas las herramientas legales internacionales que haya que usar. Porque yo estoy viendo mucho silencio, por ejemplo, en la ONU. Yo veo mucho silencio en la OEA. ¿Por qué la OEA no habla nada de los niños que se trajeron? Más los niños que están allá. No, y la responsabilidad que tiene el gobierno de El Salvador, por ejemplo. No lo suelte. No podemos excluirlo. No lo suelte, déjalo amarradito también. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque esos niños no tenían la culpa. Absolutamente. Para nada, eso da tristeza. A mí se me ahogaron los ojos cuando yo vi a esos niños trayéndolos. Vi a mi capitán Diosdado Cabello, vi a la primera combatiente recibiendo a esos niños, dándole los regalos, atendiéndolos. Ese es el deber ser que debemos hacer nosotros con los niños. Pero no podemos quedarnos quietos, no podemos quedarnos callados. Aquí tiene que venir un escenario donde nosotros, todos los venezolanos, tengamos que unir las fuerzas que tengamos que unir para desarrollar los aspectos legales constitucionales. Que se pronuncie la ONU, que se pronuncie la OEA, que la Corte Penal Internacional mande a aperturar a los fiscales penales en esta materia, porque son delitos de lesa humanidad que están tipificados y contemplados en el artículo 7 de la Ley del Estatuto de Roma. ¿Okay? ¿Y cuándo podríamos ver nosotros una reacción de estos organismos? ¿No? Porque pareciera que prácticamente no están cumpliendo sus funciones, porque ahí vemos a la luz pública lo que está pasando en el territorio, por ejemplo, de la Franja de Gaza y lo que está haciendo Israel, cada vez acrecentando más los conflictos bélicos en el Medio Oriente, ¿no? Claro. Yo creo que la Organización de Naciones Unidas está en su fase agónica. Es la crisis estructural del capitalismo mundial. Entraron en colapso. Entonces, nosotros debemos concientizar en la construcción de bloques regionales para sustentar mecanismos de defensa en lo agroalimentario, en lo político, en lo ideológico, en lo formativo y en el campo militar. La Organización de Naciones Unidas ya está en su etapa de funeral. La Organización de Estados Americanos no se corresponde a la realidad histórica, porque lo que usted mencionaba, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no determina el genocidio, el exterminio, la reducción de 6.522 kilómetros que tenía Palestina y que fue desde 1948 distribuido a través de un convenio que estaba también presente la Organización de Naciones Unidas. Ahí la suspensión de las hostilidades de las armas de la guerra no se va a generar porque ese es el alimento del anglosionismo mundial. El aparato industrial militar es el que sustentan. De hecho, ahorita hay un pronunciamiento, hay en las redes sociales diferentes tipos de informaciones. Donald Trump piensa enviar cohetes a Ucrania para un ataque inminente. Entonces, eso demuestra de que el mundo está en conflicto y que nosotros debemos buscar seguir afianzando las alianzas internacionales en ese contexto. Así es, bueno, y mediante la diplomacia bolivariana de paz vemos este resultado, ¿no? Claro. Cómo Venezuela, mediante todos los mecanismos que tiene, logra este canje, como lo ha denominado incluso el propio presidente Nicolás Maduro, de estos norteamericanos que estaban aquí porque estaban obviamente retenidos porque cometieron un delito en nuestro territorio, y se logra también el recibimiento de estos más de 250 connacionales, incluyendo también los niños. ¿Cómo vemos esto? ¿Cuál es el análisis que podemos hacer mediante las gestiones que está haciendo el gobierno nacional para rescatar a los venezolanos y lo que se viene haciendo mediante estos mecanismos de cooperación, si se quiere, en el marco de una operación humanitaria, ¿no? De reencontrar a estas familias, rescatar a estos niños, porque ya lo decía también Jorge Rodríguez, ahí en el comando de campaña, que regresaron 7 niños, pero son más de 30 que tienen contabilizados y posiblemente sean más, lo dijo hace unos minutos. Mira, el comandante presidente hoy día está siguiendo las líneas estratégicas
escritas y preparadas por el comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, que donde quiera que esté siempre ha quedado esa semilla, aquella orientación a todos los miembros de la Fuerza Armada, a los miembros de las fuerzas policiales que hoy en día están al frente de todas las partes y el grupo de asesores que tiene el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. El trabajo que se está haciendo es titánico, ¿ok? No es como la famosa operación Guacamaya, ¿no? Que hicieron una operación como la carterita que se le perdió a la persona, ¿no? Yo me río porque es que hacen unas campañas para tratar de engañar al pueblo de Venezuela y no quieren entender que el pueblo de Venezuela despertó. ¿Me entiendes? El pueblo de Venezuela está claro de que todo esto es una simple patraña para ellos hacer política y vivir de la política, de la política. Ese es su estatus. Nosotros no, nosotros los que estamos apegados a la ley, los que estamos apegados a lo legal, a los principios morales, estamos de frente y estamos claros de la situación. Y el presidente de la República, en compañía de todo su equipo de trabajo, está desarrollando un trabajo enorme, titánico, en el aspecto de las negociaciones directamente. Casablanca, ¿verdad? Miraflores. Aquí no hay más nadie. Mire, que yo hablé, que el otro metió la mano. No. Ellos son los que están hablando, porque ellos son los sabios, ellos son los que están dirigiendo lo que tienen que hacer y vamos a tener el éxito. El presidente de la República va a tener el éxito de traernos a todos nuestros niños y traernos a todos esos venezolanos que han estado con esta serie de situaciones. Porque usted lo acaba de decir, el tema del programa, migrar no es delito. Migrar no es delito. Así de sencillo. Entonces, sí tengamos fe de que se va a lograr, sí tengamos fe de que sí vamos a lograr nuestros cometidos porque somos venezolanos y tenemos la semilla de nuestro comandante Hugo Chávez, tenemos la sangre de nuestro libertador Simón Bolívar, como lo dijo nuestro amigo. ¿Me entiendes? Nosotros no dependemos de Washington. No hay que criminalizar la migración, por supuesto. ¿Cómo queda parado el gobierno de Bukele con estos actos atroces a estos venezolanos? Bueno, es un gobierno tutelado por el imperio norteamericano, anglosionista. Es que es un proceso histórico. La guerra de secesión duró 5 años, 1860, que dijo Abraham Lincoln que había que reenviar a los negros esclavizados nuevamente a Sierra Leona y Angola. Ha sido un proceso de segregación racial, multirracial. Los Estados Unidos de Norteamérica tienen un proceso profundo, agudo del racismo. Entonces, el problema migrante, ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros aquí en nuestro territorio? Educar, reeducar, repolitizar, lo dice las 7 transformaciones profundas, la reingeniería, el rediseño. Tenemos 1 millón de kilómetros de territorio. ¿Qué vamos a hacer con esos territorios? Con ese inmenso territorio. Tenemos riquezas innumerables, coltán, litio, uranio. Nosotros necesitamos aquí en nuestro territorio un reactor nuclear para satisfacer las demandas energéticas. Estados Unidos tiene 94. Ahí mismo salen como hicieron con Irán, enriquecimiento de uranio para hacer una actividad, una bomba nuclear. Y esa es la mediática, pero ellos tienen un gran aparataje de guerra. Entonces, en este efecto comunicacional, nosotros tenemos que reinsistir para que no se siga produciendo una diáspora que se produjo desde el 2016, que un gran contingente de hombres instruidos por la disociación psicótica, optaron por buscar el imperio norteamericano. Ahora los rechaza porque es una carga social y el Estado norteamericano entró en crisis estructural. El dólar entró en una crisis estructural. ¿Por qué? Porque como mecanismo financiero no está anclado en oro. Ahora que están la opción de los países emergentes, están en los BRIC, va a estar en reservas de oro y eso sustenta ante la realidad internacional en el marco mundial para la compra de bienes y servicios. Así es. Bueno, buena conversación, muy interesante. Su comentario, su opinión puede hacerlo. Ya voy a revisar el teléfono a ver qué comentario, qué mensaje tienen por allí. Al día.tv8. Roger Villegas TV y soy Ale León Piso. Ya venimos con más de Al Día. No se despegue de la señal de venezolana de televisión. Ya venimos. Cuando son las 2:46, estamos totalmente en vivo, acá, en el Estudio 4 de Venezolana de Televisión, Al Día. Y bueno, estamos conversando sobre que migrar no es un delito, violar derechos humanos sí.
Y bueno, planteábamos aquí varias situaciones sobre el tema de los migrantes y bueno, ahora pensar en lo que viene, ¿no? Vemos un escenario político nacional en el cual estamos ya a solo pocos días de una consulta popular. ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente ha sido esa juventud a la que han querido de una u otra manera persuadir y decir, vente para acá, que aquí vas a poder brillar, cumplir el sueño americano, vivir una vida relajada, con todos los placeres y tal. Y resulta que mira, qué es lo que está sucediendo con nuestros jóvenes, quienes lamentablemente engañados bajo ese canto de sirena y estos políticos que usted mencionó, que precisamente de manera irresponsable ellos mismos catalogaron como Venezuela como una plaga o los venezolanos como una plaga, y es así como le paga los Estados Unidos, mientras que en Venezuela se está proponiendo algunos elementos o espacios para la formación, para el emprendimiento, que lo vamos a ver por lo menos este domingo, ¿no? En su máxima expresión, cuando la gente pueda escoger, en este caso, esos proyectos para los jóvenes. ¿Qué mensaje darle a los jóvenes precisamente bajo todo este contexto de migración, de lo que está sucediendo también en nuestro territorio? Fíjate, una cosa interesante, ¿no?, que hay que decir. Yo fui invitado especial a la última exposición de Fedeindustria, ¿no? Y voy a nombrar esto. ¿Por qué lo voy a nombrar? Porque allí es donde usted ve realmente lo que está pasando en nuestro país. Nuestro país no está descansando, nuestro país está, como lo dijo nuestro estimado, está en un proceso de refundación. Pero es que el tema fundamental es que tenemos el emporio de desarrollo como una avalancha gigantesca que está entrando a Venezuela. O sea, aquí no le están haciendo caso que si te estás bloqueado, que esto, no. Hay un desarrollo, y es un desarrollo integral, o sea, donde está la participación de todos. Entonces, el llamado de estos muchachos, el sueño americano murió hace mucho tiempo. Eso data del año 1945, por ahí atrás, ¿no? Es el famoso sueño americano. El sueño americano se acabó, eso no existe. El sueño americano real es el sueño venezolano. El sueño venezolano significa que aquí hay un emprendimiento. El sueño venezolano significa que aquí va a venir fortaleza económica. Estamos aguantando un peso fuerte gracias a esta estructura maquiavélica que han hecho ellos, pero que no les ha servido de nada, porque lo que han hecho es invertir dinero en cuestiones maquiavélicas, y nosotros seguimos adelante buscando el desarrollo integral de nuestra nación. Felices y en paz. Y felices y en paz, que es lo más importante. Entonces, el llamado de estos muchachos, ya déjense eso, vénganse a trabajar para su casa, vénganse para acá. Esta es la casa de ellos. Es la casa de ellos. Que hay que regañarlos. Bueno, sí, de vez en cuando hay que echarle su regañadita. Pero tienen que venir a trabajar para acá, para que desarrollen, para que tengan su platica y estén tranquilos. Entonces, ¿usted sabe cuánto trabajo tiene cada uno de esos muchachos allá? Mínimo, tiene que hacerte 3, 4 trabajos. No duermen, viven en un estrés. No descansan. ¿Qué es eso? ¿Qué es el sueño americano? No es un sueño americano. Esa es mi palabra. Bueno, refundar la República, reconstituir, rediseñar la arquitectura de nuestro Estado, de nuestro Estado-nación. Pero en eso nosotros debemos acelerar los procesos del conocimiento científico en nuestra población, para elevar, equiparar. Entramos en un bloque multipolar internacional que nosotros no nos vamos a convertir en receptores de alta tecnología. Nosotros debemos apuntalarnos igualmente en la competitividad en el marco mundial, y para ello nosotros tenemos que reeducar. Todos esos elementos se confluyen para que nosotros potenciar a nuestra república, potenciar a nuestro país. Tenemos todos los recursos, debemos reinsistir en que tenemos para generar ese valor agregado y el éxito permanente, que lo decía el padre Libertador, la mayor suma de felicidad posible. ¿Sí lo podemos lograr? Claro que sí, con el consenso, con la multiplicidad de todos los actores sociales, que ningún sector se quede estancado, que tenga una participación activa en la conducción de los asuntos públicos del Estado. Venezuela es desarrollo, Venezuela es crecimiento, pero por sobre todo es paz, Roger. Así que no a la violación de derechos humanos. Tenemos que irnos, Roger, ¿correcto? Lamentablemente tenemos que despedir este espacio, pero bueno, me quedo con estas reflexiones que hemos hecho durante todo este programa, porque sin duda alguna ha sido Venezuela, y lo que comentaba también el comisario, ¿no? Lo que ha venido haciéndose en cuanto a la materia económica es fundamental, porque fue precisamente por esta
por este frente, ¿no? Que quisieron obviamente promover la salida de los venezolanos, y hablo en especial de los jóvenes, porque en los años 2016, 2017, con el tema del bloqueo, las sanciones, todo lo que sucedió acá fue una época muy dura. Y bueno, yo no critico al que se fue, tampoco al que se quedó. Pero déjenos ser en paz, déjenos ser en libre, o sea, que podamos desarrollarnos con nuestras capacidades, porque el bloqueo y las sanciones lo que hacen es que entonces tengamos que hacer mayores esfuerzos para obtener cada uno de las negociaciones que se pudieran hacer. Entonces es interesante ver cómo en este momento la realidad es otra y cómo podemos ver estos jóvenes, estas empresas que vienen incrementando sus capacidades y poder sacar adelante esa economía real. Casualmente tuve la oportunidad también de estar en esta Feria de Industria, y ahí vemos cómo la empresa privada, que en algún momento también algunos sectores quisieron de una u otra forma sabotear nuestra economía, hoy están trabajando de manera aliada con el gobierno nacional para levantar casualmente nuestro país y salir adelante todo, porque se dieron cuenta que bajo ese discurso de que las sanciones son para unos o para otros, realmente las sanciones y las medidas coercitivas afectan toda la economía nacional y el desarrollo pleno de nuestras capacidades productivas. Entonces, ese discurso se les cayó a la oposición venezolana. Totalmente. Y por ende el resultado ha sido este revés político en cada uno de los escenarios electorales. También eso hay que decirlo, profesor. Claro. Evidentemente es una contradicción. Lo hablamos previamente, es un marco dialéctico, acción-reacción. Estamos ante un inminente trabajo de estrategia de guerra aplicado desde Washington, desde la Casa Blanca. Ellos no van a descansar, nosotros tampoco. Los hijos de la patria de Bolívar mantenemos una posición indeclinable, una posición histórica, y venimos desde Carabobo. Estamos invictos desde Carabobo. Bueno, así como estamos invictos desde Carabobo, estamos invictos en Al Día, porque tenemos unos invitados siempre de lujo, quienes nos han dado sus aportes necesarios también para la reflexión, para comprender lo que está sucediendo, de dónde venimos, hacia dónde vamos, y eso es interesante, porque el que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Agradecemos también a nuestros invitados, a José Briceño, historiador, también a Carlos Enrique Castillo, inspector general del Colegio de Policías de Venezuela y también es abogado. También agradecemos a su sintonía en el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Te lo voy a decir al revés. ¿Cuál es la cita? ¿Cómo es? Todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde por Venezolana de Televisión. Ya se lo dijo Atenas Ojeda, así que usted sabe. Derechito, ahí, de 2 a 3 de la tarde. Y al día. Al día. Al día siempre. Se le quiere mucho. Feliz tarde para todos. Chao, hasta luego. Al Día fue presentado por Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú.